Amigo de Cames, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto encontrarnos con ustedes. Raro sábado a esta hora de encontrarnos con ustedes en Cames. Un pequeño inconveniente técnico que poco a poco se va a ir superando. Muchas gracias por estar acá con nosotros siempre. Pues estamos ya en nuestro curso de gestión integral de riesgos financieros. Disculpen, me estoy viendo para iniciar el monitoreo a través del Facebook Live. Eh, y de verdad que creo que hemos empezado con muy buen pie. Creo que por la hora, creo que se está convocando un poco más de personas en estos horarios y eso me parece fenomenal. Ustedes están viendo mi teléfono justamente en mi anteojo. A ver, vamos a ponerlo más allá. El día de hoy tocó hacerle mantenimiento a mi computadora y a la de mi hijo. E intenté cambiar la cámara de él, la cámara web de él. No estoy en una laptop, sino en una PC. Aquí está el video, ya salió el video. Gracias, Sergio. Y, a ver, bajamos el audio. Y pues pensé que sea, lamentablemente es una con otra, con las cámaras, como acabamos de conversar con Sergio, ¿no? La cámara de la máquina de mi hijo tiene muy buena resolución, se ve muy bien, pero el micrófono su micrófono es malo. En cambio, esta cámara considero que podría verse un poquito mejor inclusive, pero su micrófono es bastante potente, bastante bueno. Pero bueno, aquí estamos inclusive con una mejor iluminación. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía, mi especialización en la orientación financiera, crediticia, comercial y de seguros. Es un gusto siempre estar con ustedes. Está en la tarde medio intranquilo, medio preocupado. La situación está cada día un poco más preocupante, ¿no? Ya se aseguró que mañana llega el primer lote de vacunas y ya nos estamos peleando también por la vacuna, ¿no? Es una locura esto, o sea, lamentablemente nunca podemos estar contentos con nada, ¿no? Ya sabían que caviares por un lado, que tal por cual por otro lado, que comunistas. Si piensas diferente a como piensan ellos, eres un comunista, un caviar, y eso está mal, ¿no? Porque estamos extrapolando siempre las emociones con las que vivimos diariamente y eso finalmente termina siéndonos peor, creo, que el mismo virus. Lo único que se quiere, creo yo, lo único que se necesitaría es que nos cuidemos, ¿no? Hay que cuidarse mucho, hay que lavarse las manos, hay que ponerse la mascarilla. Hoy en día ya hay una recomendación bueno, ahí lo publicó una amiga mía con la que siempre discrepamos políticamente, pero sin embargo su presentación era buena, ¿no? Su recomendación a raíz de un médico, pues la KN95 que a mí no me sirve realmente, la usé una vez y no pude trabajar ese día con la mascarilla, pero sin embargo, bueno, creo que es la de mayor seguridad, hay que utilizarla y dura un poco más, y sobre ella ponernos la quirúrgica, ¿no? Aquella que tiene doble colores, y hay que ponérsela bien. Parece que se puede proteger un poco mejor si es que sales a la calle con esa doble mascarilla, ¿no? Recomiendan ahí el protector facial solamente en supermercados, en el micro, no sé, yo creo que yo salgo con el protector facial y no me lo quito para nada. Eh, Rozarse, yo trato, a pesar del calor, salir con manga larga porque también el roce y cargar el smog, inclusive en el cuerpo humano, podría resultar peligroso. En realidad, no tengo muchas ganas de salir realmente. Voy a tener que salir de aquí el lunes, tocan hacer algunas compras, pero hay que cuidarse, ¿no? Evitar las aglomeraciones, es que tienen que salir, pero veo que gente habla de la playa, habla que ha viajado a tal sitio, de verdad que no entiendo, de verdad que no entiendo, no entiendo. En fin, esa harina otro costal no nos convoca acá, lo que sí nos convoca es la preocupación de que esto vaya siempre de la mejor manera posible y que nosotros desde el puesto donde nos toca lucharla todos los días, tratemos por lo menos de hacer las cosas de la mejor manera posible. No nos tenemos que poner tristes, al contrario, creo que con alegría podemos sacar adelante muchísimas cosas, muchísimas cosas.
Así que hay que ponernos las pilas, pues, ¿no? Simplemente hay que cumplir con lo que nos piden. Me puede gustar o no gustar este gobierno, pueden ser de una ideología de la que yo no comparto, como a mí me pasa personalmente, ¿no? Personalmente yo, no sé, yo discrepo mucho de que si eres de derecha, si eres de izquierda. En realidad, definitivamente comunista no lo soy. Yo creo en el capital, creo en la oferta y la demanda, creo en el mercado. Pero también hay que ser conscientes de que existen personas que bueno, se aprovechan de todo, ¿no? Y creo que esta movida de que permanentemente estén la gente en contra de lo que hace el gobierno, alguien lo está maquinando y lo está haciendo muy bien. Porque ya no es Vizcarra, ahora que, o sea, porque es Sagasti, y mañana el que salga que no es, que no es de mi incumbencia. Luis, ¿cómo estás? El riesgo país. A ver, no es un tema, Luis, buenas noches, ¿cómo estás? No es un tema, Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos tanto Luis Ali Rosas como Dongo, Luis Ali Rosas Dongo como Leandro Inga. No es un tema que nos convoque necesariamente en este curso, Luis, pero yo considero que el riesgo país va más allá de un tema de la pandemia, porque el riesgo país yo creo que va directamente con el tema del manejo. Y no solamente el manejo político de lo de la pandemia, que ya hemos visto que no es solamente el actual gobierno, el anterior gobierno también igualmente no ha tenido un manejo oportuno y que políticamente puede generar problemas. ¿Ok? Sin embargo, sobre este gobierno no tiene esta espada de Damocles que lo ha tenido Vizcarra desde el 2019. Jorge Bermúdez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Igual si se conecta Francisco González Dávila. Buenas noches, bienvenidos. Te decía que desde el punto de vista de nosotros como gente del sistema financiero, yo creo que el riesgo país comenzaría a incrementarse por ejemplo, o sea, lo que te decía, sobre el gobierno de Vizcarra, la situación temporalmente, o sea, en cuestión de tiempo, cronológicamente, si se quiere decir, era diferente y el riesgo país podía darse una movida alcista, digamos, en el nivel de riesgo país, porque subyacía sobre él la posibilidad de la vacancia. Tan es así que se hicieron dos, y creo que son en total con Vizcarra son 3 pedidos de vacancia que se hicieron en contra de él, ¿no? Y que se venía arrastrando el tema del cierre del Congreso del año 2019. Entonces, por ahí sí, había un tema de riesgo país, se vio el tema del incremento del dólar, la inestabilidad política. Te comento, por ejemplo, en el caso mío, que estamos atrás de la venta de un centro comercial en Surco, y hacia fines del mes de octubre ya había una propuesta clara de compra por unos inversionistas extranjeros, y como el precio que estábamos más o menos buscando, pedimos 85 millones, se había pactado en 75, o sea, la diferencia, y por el monto estaba calzando bien para las necesidades de los accionistas de este proyecto. Sin embargo, se toma la mala decisión de mañana tenían que firmar, supongamos, ¿ya? Y el presidente del directorio de la empresa, de verdad, con una muy mala asesoría legal, le dice, no, espérate, que te lo autorice la Junta General de Accionistas, cuando la Junta General de Accionistas ha aprobado todo desde el año 2018. Entonces, ante eso, como que se quedaron ellos con los crespos hechos primero. Y se les dijo, o sea, sale el presidente del directorio y decirle, sabes que espérate un ratito, voy a la Junta, regreso y me firman. Y cuando regresan, empiezan lo de Vizcarra. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Nos vemos de aquí después de enero, pues que se estabilice un poquito esto, y se fueron, y partimos eso. Por ahí es el tema, para mí, el tema de riesgo país, que en este caso, respecto a la pandemia, el problema no tendría que subyacer precisamente sobre las decisiones políticas. ¿Por qué? Porque contamos con un sistema financiero idóneo, un sistema financiero que, mira, la mejor muestra de esto es que a pesar de los embates de la pandemia, no ha habido cierre de ninguna institución financiera. Es sabida la política, es muy sabida la política de que ningún superintendente de bancos seguros quiere que en su gestión haya
algún cierre o alguna caída de alguna institución financiera. Y Socorro Heisen lo está, aunque al comienzo tomó algunos temas más políticos que técnicos, y no le corresponde en realidad porque la superintendencia es netamente técnico, pero creo que enderezaron por ahí el camino y se han parado fuertes, ¿no? Se han parado bastante fuertes. Lamentablemente, la inestabilidad que se vivió hasta el año 2020, creo que terminó con el tema de esta mal llamada ley en usura y el tema este de SUNAT, que finalmente creo que se ha tomado un buen giro de muñeca, de mango, ya el Ejecutivo, lo dije yo creo que a mediados de diciembre, o sea, esta ley va a terminar siendo derogada, la ley de la superintendencia, de la SUNAT, la normativa respecto al control de los ahorros también, ya se observó, ya se cambiaron parámetros que han sido mucho más favorables. Lo que podría ahorita causar un tema y que siempre en el sesgo, este sesgo de pensar qué intereses hay detrás, es por qué el apuro, por ejemplo, de Carmen Omonte, de que la ley de la creación, de la nueva administración del sistema de pensiones se haga ya rapidito, ahorita, sí, ya. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Porque en realidad es una ley que parece un arroz con mango, que te dije, que te lo di, que me lo diste, que me una parte para acá, la otra parte más allá, y al final de verdad que termina siendo un arroz con mango. Primero. Segundo, no tiene sustento técnico, empezando por ahí. Segundo, nos puede no gustar el sistema privado de pensiones. De hecho, o sea, nadie está contento. De hecho, nadie está contento con el sistema privado de pensiones. ¿Ok? Pero el mecanismo posiblemente no tiene que ir hacia crear algo a tontas y locas, porque somos populistas y porque mañana quiero que me elijan, porque la señora está postulando a una vicepresidencia, que de verdad no creo que alguien lo pueda elegir, pero el tema de mucha de esta gente, que debemos entenderlo, es que no quieren necesariamente llegar al Ejecutivo, de verdad. El negocio no está en el Ejecutivo. Ojo, en el Ejecutivo el negocio estaría porque, bueno, tienen decisión de gasto, pero en el Legislativo pueden hacer los negocios que quieran hacer, ¿verdad? Por ahí va el tema. Entonces, por ahí el tema de las AFP puede generar, no sé, por los tiempos, es que yo estaría un poco más tranquilo. Es por ello que por los mismos tiempos es que esta señora está queriendo acelerar. Riesgo país, no creo, ya se tomaron decisiones respecto a estas dos leyes que ya se habían manejado. No creo que se maneje de otra manera el tema de riesgo país, que entremos en un problema de riesgo país por esto. El dólar más o menos se ha estabilizado, no hay mayor problema, no hay mucha especulación, no hay de hecho especulación en el tema de alimentos. Entonces yo creo que el riesgo país se está manteniendo dentro de una calificación bastante buena, amén de que hay estabilidad monetaria, el dólar está más o menos estable, y también estabilidad económica, porque el sistema financiero, estabilidad financiera, perdón, porque el sistema financiero está bien, está tranquilo. Ahorita hay un problema que está saliendo y es algo que quería comentar, espero para hacerlo ya para la próxima semana, porque no encuentro la noticia exacta respecto a esto, porque hay voces, por ejemplo, en microfinanzas hemos tenido una entidad microfinanciera que ha tenido una pérdida de 349 millones de soles, no es poco. Respecto al resto, no hay pérdidas, pero no han ganado lo que esperaban. Pero tiene que ver no necesariamente con falta de pago. Bueno, en realidad con falta de pago, pero no con morosidad. ¿A qué me refiero? Puede ser ambivalente esto o dicotómico. No han habido los ingresos porque se reprogramaron deudas que se esperaba cobrar mayo, junio, julio, agosto, se patearon hasta octubre y ahí se volvieron a patear hasta diciembre y de diciembre creo que se han pateado hasta enero, febrero y ahorita hay un nuevo alcance hasta fines de marzo. Entonces, no es que se ha dejado de ganar por caída de cartera necesariamente, no, se ha dejado de ganar porque como se han hecho estas reprogramaciones no hay mayores ingresos. Entonces hay que leer todo bien, hay que leerlo bien.
la información hay que leerla bien e interpretarla bien. Muy buena tu pregunta, Luis, porque sí es de interés para todos y es importante que nosotros, desde nuestro papel de agentes del sistema financiero, podamos tener la capacidad de poder hablar con el cliente, poderle dar seguridad, poderle dar tranquilidad al cliente. Y precisamente por un tema de riesgo país y que amarrado a esta ley populista maldada, a este tema de la SUNAT, se estaba encontrando una tendencia hacia la informalidad. Esta informalidad que nos aleja de un objetivo principal que es la inclusión financiera. Esta informalidad que puede ocasionar mayores problemas que ventajas. Porque si la gente se va a pedir crédito a temas informales, primero que van a pagar un montón de plata. Segundo, que no tienen ninguna garantía de que mañana alguien rompa un contrato unilateralmente y se vean perjudicados, por ejemplo, en sus garantías, porque estos créditos, independientemente de una alta tasa de interés, también exigen garantías extremadamente fuertes, ¿no? Entonces, si una persona que deja de pagar en el banco y tiene una garantía preferida, real, de por medio, termina mejor pagando en vez de perder la casa que tanto esfuerzo le costó. Imagínense, porque el banco le va a dar facilidades, porque el banco le ofrece salidas, porque el banco inclusive en una situación extrema ya de ejecución de garantías, si el cliente puede realizar un pago o hacer un pago, va a detener ese procedimiento. Entonces, lo que no sucedería en términos informales. Le dejas hipotecado a alguien, es un privado, no hay una normativa de por medio, aparte, amén de la tasa de interés que podrías estarle pagando fuera de norma. Yo estoy trabajando algunos temas de esa naturaleza privados. Me he encontrado con muchos hallazgos de gente que de verdad que quieren levantarse todo lo que puedan levantarse. Hay por ahí una propuesta pues, de alguien que nos dice, mira, si te podemos financiar, pero para que nos financies, danos un adelanto de garantía de $2 millones. Y yo genero una carta fianza, y esa carta fianza me va a servir para irle a decir a quienes tú les debes o quienes les quieres comprar lo que pretendes comprar, que en 90 días, con esa carta fianza nos den ya pues el terreno o den por cobrar la deuda, que en 90 días traigo la plata y les pago, ya. Y cuando yo les pregunto, ya, y si en 90 días no traes la plata, solamente se escucha el tú, lo que se han explicado. Y encima que quieren cobrar comisiones altísimas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. La informalidad se puede combatir con mucho criterio, mucha cabeza fría. Yo, a Dios gracias, he tenido la oportunidad de que la experiencia te lleva a convertirte en un perro sabueso, ¿no? Y cuando algo huele mal, por más que quieras ponerle... si es una comida, por más que quieras condimentarla bien, va a seguir oliendo mal. Si es alguien que huele mal, por más que se ponga perfume, de verdad que va a seguir oliendo mal. ¿Ok? Espero satisfacer tu pregunta, Luis, y vamos para adelante. Ya saben, y te agradezco las preguntas siempre porque es importante que hagamos ese feedback permanentemente, esa retroalimentación. Y de verdad que estoy contento con este horario porque sí, teníamos respuesta bastante buena, estábamos antes de 12 a 1 y de 5 a 6 de la tarde, pero sin embargo no tenía lo que he tenido toda esta semana de retroalimentación en conversaciones con ustedes, y eso les agradezco muchísimo. Hacen que uno se pueda esforzar por traer la mejor versión de uno y los mejores conocimientos que le podamos brindar. Entonces vamos directamente a nuestra conferencia el día de hoy. Hemos visto ya los dos primeros días, tanto jueves como viernes, son las conferencias 1 y 2, 3 y 4. Hoy día nos corresponde la conferencia número 5 y 6. La 5 la vamos a ver ahorita y la 6 en el transcurso de entre las 7 y las 8 y las 9 y las 10 de la noche vamos a completar nuestro riesgo financiero del día de hoy, que vamos a hablar del riesgo de mercado. Ayer hablábamos del tema del riesgo cambiario y algo que es muy importante para mí, que lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante, algunas conferencias más adelante. He tratado de preparar este curso con un rango de diplomado, porque le estamos metiendo un poquito más de presión y conocimiento, y también vamos a alargar un poco más la parte práctica en cuanto a la evaluación crediticia, que es lo que nos convoca. Como se los he dicho desde el inicio de este curso, la idea no es que de aquí salgamos totalmente expertos
como analistas de riesgo, porque no es nuestro camino. Nuestro camino es primero identificar que somos agentes del sistema financiero. ¿Ok? Nos paramos bien y somos agentes del sistema financiero. Plantamos nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Dos objetivos primarios: orientación al cliente y mitigación de riesgos. Y dos objetivos secundarios que pueden terminar siendo lo mismo, como que son independientes. Una es la búsqueda de criterio y la otra es el sentido común, que no son necesariamente la misma situación. ¿Y por qué no son necesariamente la misma situación? Porque parten de algo que es muy importante, que es el FODA, una autoevaluación que debemos hacer para ver nuestras posibilidades de desarrollo a partir de nuestras fortalezas, a partir de las mismas debilidades que podamos tener, a partir de las oportunidades que el trabajo, el desarrollo, la situación, la coyuntura nos puede dar, y las amenazas que también nos puede traer, que podemos convertirlas en oportunidades. ¿Ok? Esa es la cancha. Esa es la cancha. Podemos ser jefes de operaciones, podemos ser jefes de agencia, podemos ser cajeros, plataforma de atención al usuario, analista o asesor de crédito, gestor de cobranzas, gestor de crédito leasing o operaciones leasing, gestor de créditos hipotecarios, gestor de créditos de joyas, pignoraticio, gestor de divisas, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Pero la idea es plantarnos bien sobre nuestros objetivos, sobre lo que queremos hacer y sobre lo que a lo que no vamos a llegar inmediatamente. Porque finalmente, si ustedes, y es algo que también lo vamos a ver acá, y algo de lo que yo lo vi recién hace unas 2 o 3 semanas, estoy profundizando un poquito más en ese tema, porque de verdad yo me quedé encantado en la forma como se está manejando, por ejemplo, ese tema en control interno del modelo de las tres líneas de defensa. Bajo esa perspectiva es que nosotros, como agentes del sistema financiero, ya les dije, cualquiera de las funcionalidades que tengamos, estamos en esa primera línea de defensa. En una segunda línea, tal vez están los analistas de riesgo, ¿ok? Sin embargo, por la permanente búsqueda del éxito en nuestras carteras, y el éxito significa tener carteras sanas, carteras sólidas y carteras que sean sostenidas en el tiempo, tanto en mantenimiento mismo de la cartera como en buenos indicadores de la cartera. Debemos tener en que en esta primera línea y esta segunda línea, donde se ubica un analista de riesgos, tengamos que en ese espacio que podría llamarse como separación, nos ubiquemos en la perspectiva de que todo lo que desarrollemos tenga estos objetivos: cliente, mitigación de riesgos. Cuando hablamos de la medición, de la gestión y la administración del riesgo, es algo holístico, es algo global, es algo integral. No para que seamos el analista de riesgo que podría poner en tela de juicio nuestras operaciones crediticias, por ejemplo, si me quiero sustraer exactamente a nuestra labor de analista de crédito. No. Más bien, este conocimiento de los riesgos nos pueden ayudar a que nuestra relación con el órgano de control, que en este caso tendría que ser por línea natural el analista de riesgos, sea mucho más fluida y mucho mejor, donde ambos coayuden o trabajemos sinérgicamente para que las metas de tipo comercial se puedan lograr más dinámicamente, sin las trabas de tener operaciones que se caen, operaciones observadas. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra posición como unidad de negocio, en esa primera línea, al tener un mejor conocimiento de la gestión del riesgo, va a hacer que nuestras operaciones sean cada vez mejor evaluadas, mejor pensadas, la recopilación de la información sea cada vez mejor, las evaluaciones objetivas y subjetivas que me llevan a la evaluación de la capacidad y voluntad de pago sean cada vez más eficientes. Y que le abonemos a estas evaluaciones esas ganas, por ser de repente hasta un poquito romántico con los temas, esas ganas de hacer las cosas cada vez mejor. Y nos proponemos hacer una buena evaluación dentro del objetivo, la parte dinámica de un buen estado de pérdidas y ganancias, la parte estática de un buen balance. Y ese estado de pérdidas y ganancias lo vamos a trasladar, lo vamos a proyectar en un flujo de cajas al cual le vamos a meter un análisis de escenarios que tiene que ver con el análisis de sensibilidad, que por ejemplo ayer veíamos que nos ayudaba mucho en el tema del riesgo cambiario, del tipo de cambio. O el análisis bueno de la parte estática, que es el balance, y realizar un buen
análisis histórico a través de un análisis horizontal o también un análisis sistémico al determinar las participaciones de activos y pasivos sobre el patrimonio. Esa es la idea de desarrollar un curso como este, donde no necesariamente entramos en una profundidad total, analítica, una exigencia fuerte respecto al tema exclusivo de la medición de riesgos, sino que manejemos los conceptos tan claramente que lo único que nos falte es entrar precisamente en el detalle estadístico, econométrico tal vez, de la evaluación del análisis desde el punto de vista de riesgos, sino que nuestra aplicación, la aplicación de nuestros conocimientos nos permita lograr mejor calidad de nuestras carteras de crédito. Esa es la idea de un curso de estos, ¿ok? De ahí a conversar sobre temas políticos es necesario, temas como nos plantea Luis Salirrosa, por ejemplo, el riesgo país, es necesario, porque si nosotros hablamos de nuestros pequeños granos de arena, lo que hagamos en nuestra institución va a repercutir en una agencia, en 10 agencias, en la institución. Lo que haga esta institución va a repercutir en el sistema financiero. ¿Ok? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muy amable. Qué generoso tu comentario. Lo que haga en el sistema financiero va a repercutir en la economía. Y es ahí donde va a ser totalmente valedero lo que siempre digamos. Y eso es a lo que yo quiero aspirar con ustedes. A que desde la trinchera que nos toca estar es que debemos luchar. Y no desmoronarnos, no desanimarnos cuando alguien nos diga, oye, pero tú eres un simple analista de créditos. Discúlpame, como simple analista de créditos yo estoy poniendo mi grano de arena para que este sistema financiero sea sólido. Porque mi cliente reconoce mi trabajo. Y es más, en esta coyuntura de una ley tan populista y tan mal llamada antiusura, le puedo decir yo al cliente, ¿sabes qué? Lo que cuesta, vale lo que cuesta lo que yo te estoy ofreciendo en este producto financiero que tú crees es caro. Y que implica mucho esfuerzo, sí, definitivamente. Porque tenemos que dar un poquito más de tiempo al trabajo, tenemos que demorarnos de repente un poquito más en un cliente al que tenemos que explicarle mejor las cosas, o tenemos que explicarle mejor, por ejemplo, si nosotros somos el analista de crédito o el ejecutivo de negocios o el funcionario de negocios y tenemos a un promotor, que normalmente hasta el 16 de marzo del 2020 lo teníamos como alguien que me recolectaba documentos y desmerecía su labor en realidad si solamente hacía eso. Hoy en día podemos tener la oportunidad de trabajar para que este promotor de créditos sea nuestro primer filtro de evaluación. Que se moleste inicialmente si antes me decía, Juan Carlos, pero yo antes te traía 15 expedientes diarios. ¿Y cuántos salían de esos 15 expedientes diarios después de que yo tomaba para hacer la evaluación o pasaba un comité de crédito? Salían 3 o 4. Pero si ahora te puedes demorar más en cada cliente y ahora me dice, Juan Carlos, solamente te estoy trayendo 8, 9 y salen 6 o 7, pues la proporción es mucho mejor. La efectividad va a ser mucho mejor. A partir de que yo, como funcionario de negocio, voy apoyando a que tu labor sea cada vez más profesional siempre y no te conviertas como promotor simplemente en un lleva y trae de documentos. ¿Ok? Hay alguien que me escribe en el chat, vamos a darle una leidita, por favor, buenas noches. No se logra escuchar de repente, a ver, ¿me confirmas? Luis Salirrosa, Jorge Bermúdez, les agradecería a través del Facebook Live, si me confirmas, si me están escuchando, por favor, se los agradecería infinitamente. No sé quién es Lenovo, si alguien me puede ayudar con el audio, aparentemente sí me está escuchando, porque Luis me dice que sí se ha entendido lo que les estoy comentando. De repente el audio que tiene usted, Lenovo, de repente tiene en la parte de abajo, donde tiene el micro, que dice, si usted le pone encima el cursor, va a decir silenciar mi audio. Si le da a la flechita que tiene al costado, tiene la posibilidad de ver una configuración en el audio. No sé si es posible eso. Si me puede confirmar, se los agradecería. Luis Salirrosa, si me puedes ayudar, si es que monitorear mi audio, por favor, se los agradecería. En todo caso, cualquier cosa, por favor, síganme escribiendo vamos a hacer algo, voy a probar algo. Dejo de compartir
A ver, vamos a ver ahí. A ver, vamos a ver. A ver, hay otro chat. A ver, veamos qué nos dicen acá. Ya se escucha, perfecto. Gracias, gracias de nuevo, gracias. No, discúlpeme, no identifico su nombre. Discúlpeme, por favor. A ver, y vamos a poner esto. Entonces, iniciamos ya nuestra conferencia número 5, que el día de hoy nos convoca a ver lo que se refiere al riesgo de mercado. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, ya se lo dije, soy bachiller en Economía, mi especialización en la orientación financiera, crediticia, comercial y de seguros. Es un gusto siempre estar con ustedes. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Recuerden que este curso de gestión integral de riesgos financieros va jueves, viernes y sábado de 7 a 8 y de 9 a 10 de la noche. A partir de este lunes iniciamos, ayer ya nos aprobó CAMES la programación que habíamos presentado y el curso en sí, iniciamos este lunes en el horario de 5 a 6 y de 7 a 8. Keila, buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenida. De 5 a 6 y de 7 a 8 iniciamos un curso que de verdad que lo he estructurado bien bonito. Mañana le doy los últimos toques a la primera presentación de inclusión financiera, que es un tema de verdad, me parece sumamente importante ahorita. Iniciamos el curso de inclusión financiera el día lunes de 5 a 6 y de 7 a 8. Los martes tenemos el curso de agente financiero, que vuelve al horario de 7 a 8 y de 9 a 10. Los miércoles, Administración Bancaria Integral de 7 a 8 y de 9 a 10. Es un gusto siempre estar con ustedes, de verdad. Y aunque son cursos totalmente independientes, de una u otra forma yo los concateno en cuestiones, en conceptos claves, en común para todos, para que encontremos hilvanar un camino para dónde seguir y que lo que podamos brindarles en conocimiento, en experiencia sobre todo, sea totalmente bueno para ustedes, sea positivo, sea de provecho para ustedes. Además de que ténganlo por seguro inclusive este nuevo curso. Tiene siempre estos objetivos primordiales. Todos los cursos tienen primero estos objetivos primordiales: orientación al cliente, mitigación de riesgos, búsqueda de sentido común y de criterio a partir del FODA, pero principalmente la idea de que ustedes, la mejor retroalimentación que podemos tener es que ustedes no solamente me escuchen, no solamente tomen conceptos, sino que los contrasten con la realidad. De verdad, para aquellos que recién estoy conociendo, con quienes recién nos estamos relacionando a través de estos cursos, les comento que he tenido, yo no creo en la suerte, pero creo en el éxito de hacer las cosas de tal forma que sean buenas y que, por ejemplo, uno de mis objetivos principales es el contraste con la realidad. Que en algún momento yo les puedo decir, ya ven lo que les decía, se acuerdan que yo les dije. Fíjense que en lo que va de mi presencia aquí en CAMES desde julio hasta la fecha, desde julio pasado hasta la fecha, de verdad que infinidad de veces he tenido, de verdad que te da un gustito cuando tienes la razón en algo, y de verdad estos cursos nos están posibilitando eso, lo cual, de verdad, yo les digo, esto debería generarnos esa satisfacción de que podemos contrastar lo que uno está diciendo acá y que finalmente no resultamos siendo unos charlatanes, ¿ok? Entonces, siempre voy a estar a sus órdenes. J. Pereira Gil, Pereira con Y, G-I-L al final, J. Pereira Gil, @gmail.com en mi correo. Lo vamos a ver al final de la conferencia de las 9 de la noche. De todas maneras, va a estar también mi número de celular. Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier requerimiento que ustedes tengan, estoy a sus órdenes. Me preguntan algo que yo no manejo, que yo no sé, igualmente hagámoslo y busquemos siempre la solución a cualquier inconveniente, a cualquier duda que puedan tener. ¿Ok? Y este es el curso de gestión integral de riesgo financiero. El día de hoy estamos ya en nuestro módulo 2. Hoy día en realidad iniciamos la unidad 2 del módulo 2 porque ya entramos directamente al tema de la gestión de los riesgos financieros. Ayer iniciamos con la unidad 1 que era gestión de riesgo cambiario. El día de hoy vamos a ver lo que se refiere al riesgo de mercado y que tiene diversos factores, como lo vemos en la lámina, que son, por ejemplo, la cotización de acciones, la cotización de materias primas, los tipos de cambio. El tipo de cambio, el riesgo de tipo de cambio en realidad termina siendo
un riesgo de mercado como tal, el riesgo de tasa de interés, que nos puede llevar a un riesgo de liquidez, por ejemplo. Es un riesgo de mercado también. Como tales, hoy día de hoy vamos a completar, ver lo que es en sí el riesgo de mercado, el alcance que tiene el riesgo de mercado como tal, la mitigación y la continuidad de negocio, que es algo que veíamos al inicio de la conferencia del día de ayer, pero que siempre es importante porque temas como el riesgo, en general los riesgos, de la gestión integral de riesgos, nos puede llevar a temas muy complicados respecto a la continuidad del negocio. No puede parar el negocio, sobre todo el negocio financiero. Y fíjense ustedes, por ejemplo, lo que veíamos en las primeras sesiones, las dos primeras sesiones, cuando hemos hablado del tema de Basilea, los acuerdos de Basilea. En resumen, los objetivos de Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, tienen que ver con el requerimiento de capital para que las instituciones financieras a nivel global tengan la posibilidad de contar con la liquidez y el capital necesario, patrimonialmente hablando, y aquí les explico por qué hago esa tingencia, patrimonialmente hablando, para poder absorber y asumir las pérdidas ocasionadas por los riesgos dados en la gestión del negocio, sobre todo, por ejemplo, en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. ¿Ok? Y aquí va a haber un comentario subyacente a esto. Y además, no solamente absorber y asumir estas pérdidas, sino también tener la posibilidad de continuar operando el negocio por lo menos un año más, lo cual aseguraría en general, a través de todos los riesgos, la posibilidad de enfrentar positivamente el riesgo de continuidad del negocio. ¿Y por qué les hacía esa tingencia respecto al patrimonio y todo? Porque alguien me dijo, y un colega mío que vio la primera sesión del curso en enero, cuando hablábamos de la gestión integral de riesgos y les decía el requerimiento de capital, oye, Juan Carlos, me llamó terminando la clase, en esa época el sábado, lo iniciamos un día sábado, el sábado terminaba a las 6 de la tarde, 6:10 me llama, Juanca, ¿cómo estás? A los años, no nos veíamos, conversábamos hace años con este colega, y me dice, mira, vi tu charla, pero yo creo que hay que precisar el tema, y eran dos temas totalmente puntuales, porque se tocó también el tema de las provisiones, ¿no? Y uno de los temas era primero el tema del requerimiento de capital. Fíjate que los chicos pueden entender que tú estás hablando como que si las entidades financieras cogen un poquito de su platita todos los días y van guardando para... No funciona así, es un tema de desarrollo patrimonial. El requerimiento de capital, como se denomina, son los acuerdos de Basilea y sus requerimientos de capital, porque Basilea cada uno habla en diferentes tiempos. Uno fue el Basilea 1 el 94, perdón, el otro el 2004, que se aplicó en España a partir del 2008, y el otro el 2010. En cada una de esas estancias de tiempo, Basilea hacía el requerimiento de capital y cada vez ponía mucho más exigencias. El primer año, la primera vez en Basilea 1 decía, debería tener por lo menos un resguardo del 8% del capital expuesto. Después, en Basilea 2, decía que el capital debería distribuirse de acuerdo a cada una de las unidades de negocio. Y después decía, deben tener el capital más explícitamente a través de ratios de liquidez que le permitan tener el capital suficiente para asumir las deudas y poder continuar y poder asumir la continuidad del negocio. ¿Ok? Es a partir de ello que es importante que siempre el tema de la continuidad de negocio sea algo que nos convoque siempre a hacer las cosas bien. Normalmente la continuidad de negocio podría estar asociada a riesgos operativos, que se cayó el fluido eléctrico, que el sistema de la entidad se cayó y no hay cuánto repararlo, pero en realidad la continuidad de negocio va a tener que ver, por ejemplo, cadena de pagos. La cadena de pagos, que ha sido un tema tan importantísimo durante la pandemia, nos convoca, por ejemplo, a temas que nos puede llevar a problemas, por ejemplo, del riesgo de mercado. ¿Por qué? ¿Cuál es el negocio del sistema financiero, de las entidades del sistema financiero? La intermediación financiera. ¿A qué corresponde la intermediación financiera? Tan sencillo como captar ahorros y colocar esos ahorros en créditos. Ese es el negocio de la intermediación financiera. ¿Estamos? Ese es el negocio de la intermediación financiera. Captas ahorros y los prestas. Captas ahorros y pagas una tasa de interés
y colocas esos créditos y cobras una tasa de interés. Como captas ahorros, tú te estás comprometiendo con tu ahorrista a devolverle ese dinero con una determinada tasa de interés, entonces estás generando un pasivo para la entidad financiera. Por eso los ahorros son las operaciones pasivas. ¿Estamos? Pero ese dinero administrado de tal manera que tú puedes colocarlo en créditos, genera la posibilidad de que estos endeudamientos que le generas a los clientes se terminan convirtiendo en un activo. Por eso se denominan operaciones activas. La intermediación es tener operaciones pasivas para generar operaciones activas. En términos muy coloquiales, muy campechanos, llamémoslo así. ¿Estamos? El tema del riesgo de mercado a partir de un rompimiento de la cadena de pagos venía por la siguiente forma. Con esta ley populista de las tasas de interés, de que la ley antiusura, con estas permanentes reprogramaciones, congelamiento de las deudas, fíjense ustedes por qué es que hemos hablado casi al comienzo cuando les decía, mire, yo quiero tener los datos exactos porque no tengo las cifras tan claras aún, pero se reportan lo que alguien llamó alarmantemente, creo yo, en realidad, pérdidas. Bueno, tenemos identificado a una institución microfinanciera que sí ha reportado pérdidas por 349 millones de soles, ¿ok? Que principalmente está dedicada al tema de los créditos bajo la tecnología de crédito grupal, garantía solidaria, ¿ok? Por ahí yo creo que ha ido el problema, pero ese es otro tema, eso es otro pan para rebanar. Pero respecto al tema del congelamiento de deudas, es que, y hablan de pérdidas, es porque en realidad no es que se genera una pérdida. Lo que pasa es que lo que se esperaba tener como ingresos financieros entre mayo y diciembre del 2020 no se ha recibido. Porque para mí un problema sería que no se recibió porque la gente dejó de pagar. Y además de no recibir esos ingresos financieros, está generando provisiones, lo que te genera una pérdida realmente. Sin embargo, el tema de las reprogramaciones ha hecho que no, las condiciones siguen tal cual, no están generando provisiones por falta de pago, sino que no está entrando el ingreso financiero precisamente por ese congelamiento de las deudas, lo cual ha generado que los ingresos financieros disminuyan y por lo tanto no van a ganar lo mismo que habían planeado ganar, ¿ok? El problema sería que ahorita comiencen a caerse esos créditos y no se estén pagando. Ya generaría falta de pago, falta de ingresos financieros y además la generación de provisiones que sí generarían pérdidas. Eso es un tema. Pero el tema en sí de un congelamiento de deudas y reprogramación de pagos que llevaba a un riesgo bastante fuerte de rompimiento de la cadena de pagos era aquel que podía suscitar dos situaciones muy graves, en realidad. La primera, ante este tema de la pandemia y que sí, que las instituciones van a tener problemas porque no se les está pagando, están congelando las deudas, muchas personas, muchos ahorristas que tienen dinero en instituciones como las cajas municipales, a los que muchos en Lima, por ese centralismo mal llamado, como lo dijo un candidato esta semana, son las cajitas. Y cuando se comenzó a hablar del tema del rompimiento de la cadena de pagos, dijeron, las cajitas se pueden caer. Yo estoy muy ligado al sistema microfinanciero porque esa es mi formación como microfinanciero, en microfinanzas. ¿Okay? Mi formación es esencialmente en microfinanzas. Y tengo muchos conocidos familiares. Mi mamá, por ejemplo, tiene sus ahorros en la caja de Piura. Juancito, mira, ¿tú qué me recomiendas? Yo les decía, o sea, de primera instancia aquí no va a pasar nada, el sistema financiero es totalmente sólido. Pero yo no quiero que por cualquiera de esas situaciones, que yo no creo en realidad, del destino, vaya a pasar algo y mañana me digas, tú me dijiste que... Entonces mucha gente comenzó a sacar su dinero de las instituciones financieras. Esa era la primera consecuencia de un tema de hablar del rompimiento de la cadena de pagos. ¿Ok? Ya generaron un pequeño pánico. Entonces la gente los va, y aparte que es, y esa es una responsabilidad nuestra en nuestro papel como agente del sistema financiero, es que nuestros clientes, ya, nos vamos a lavar las manos los analistas de crédito, pero jefe de operaciones, plataforma, cajero inclusive,
¿Nunca le pudieron explicar a su cliente que existe el fondo de seguro de depósitos? Lo vamos a ver más adelante en este curso, en el curso de administración bancaria. Era tan sencillo como solamente explicarle el tema del fondo de seguro de depósitos. Y explicarlo bien y que de verdad, si ahorita nos podemos hablar del fondo de seguro de depósitos, no nos tomaremos más de 5 a 8 minutos. Que es bien sencillo, es un tema bastante concreto. Primero. Segundo, el otro problema respecto al tema de la caída de la cadena de pagos es que el cliente deje de pagar por tema de morosidad y esos ingresos financieros no me posibiliten como entidad financiera pagar los ahorros de esta gente de acá. O sea, comenzar a incumplir con los adeudos que tengo. He ahí un problema serio, un problema mucho más serio. Pero dense cuenta, lo decíamos casi al comienzo, a propósito precisamente de la pregunta de Luis Ale Rosas, por ejemplo. Se dan cuenta que a pesar de todas estas situaciones, sí, las entidades no han ganado lo que esperaban ganar, pero tampoco han comenzado a perder ni a entrar en trompo de problemas que podrían generar, porque los recursos que tienen sí han dado la posibilidad de que, a pesar de que no han tenido los suficientes ingresos financieros, motivo de las reprogramaciones o congelamiento de las deudas, han podido cumplir con sus obligaciones, con sus adeudos iniciales, principales, que son los ahorristas. Entonces, encontramos ya otros factores, por ejemplo, que pueden afectar un riesgo de mercado. Si se dan cuenta, y otro punto y que abona, y ahorita lo estoy pensando Luis Ale Rosas, también, que es muy importante, por ejemplo, es que sí, pues la pandemia ha hecho que tengamos una caída del PBI, no ha habido inflación, por ejemplo, que nos pueda haber puesto mucho más complicado el tema. Imagínate con pandemia, con restricciones o confinamientos y con encarecimiento de los productos, Dios mío. ¿Cuándo se dio el encarecimiento de los productos? Si ustedes son intuitivos, digamos, se dio, por ejemplo, más o menos a finales de septiembre, octubre, ni que hablar de noviembre, cuando comenzamos con todo este tirijale de Merino, del tema de las vacancias que hubo para Vistar. Se disparó el dólar, llegó a 2 soles 81, ¿de acuerdo? Un día, 2 días, ¿eh? Mucha gente no lo ha visto y no lo sabe, si hay esa data, 2 soles 81, 2 soles 82, llegó inclusive el dólar. Un atado de apio que te cuesta caro, en el supermercado 2 soles, llegó a costar 25 soles un atado de apio. Ya eso es un tema de especulación, sí, pero genera problemas como, por ejemplo, el riesgo país. ¿Me entiendes? Entonces, a lo que iba es que situaciones como esas nos han generado, primero, identificar que tenemos un sistema financiero sólido. La superintendencia se ha parado bien. Sí, yo creo que el Ejecutivo hoy día, bueno, estos días, en esta semana, ha dado un espaldarazo muy bueno a la superintendencia y al sistema financiero en general al salir a observar esta ley. Yo creo que deberían pararse un poquito más fuerte respecto al tema de las AFP, que el tema no va por ya, pues, entonces, a ver, ¿saben a qué suena esto? Y de verdad creo que nadie estamos contentos, nadie que tengamos nuestros fondos en las AFP, podríamos estar contentos con las AFP. Pero, si se está cumpliendo algo que dijo María Antonieta Alba, recuerden esto, no se preocupen, por favor, cuando estuvo, y esto lo dijo en RPP con Jaime Chincha, al inicio, antes inclusive, a ver, recuerdo, no, ya al inicio casi de la pandemia, no se preocupen. Por ejemplo, los del fondo 3, yo estoy en el fondo 3, que es el de más alto riesgo, van a tener una caída, sí, van a tener una caída a partir de la pandemia, pero el rebote va a ser bueno. Yo en este momento ya superé la caída y aún cuando he retirado esto de las 4 UITs también, ya superé el tiempo en ese rebote. ¿Por qué es lo que iba a suceder? O sea, podemos no estar conformes, podemos sí plantearnos que sí, que devuelven el 100%, ya, bacán, estamos bien, pero llegar a otro tema donde va a ser, si aquí por lo menos tienes la información de cómo está manejándote, ves que tu dinero crece, ¿qué va a pasar con un sistema privado y con un sistema nacional? Ya sabemos que el Estado es un mal administrador.
pero tienen que darle discúlpenme, por favor, el huesito al perro, para que estemos contentos. Ah, ya, están descontentos, ya, hagamos algo. Ahí salen toditos, sí, que las grandes empresas, los grandes negociantes. Yo creo en el capital, yo creo en la oferta y la demanda, y yo sí creo que debería haber una reforma al sistema de pensiones, sí, hacerlo un poco más transparente, hacerlo, no sé, más atractivo en cuanto a inversiones. Yo no creo mucho en el tema de que las inversiones sean mayoritariamente en el país, porque hay de por medio muchos entrampamientos burocráticos que tienden a la corrupción. Pero las AFP deberían tener mayor inversión en mejores negocios, en realidad. Mejores negocios, mejores inversiones. De verdad, hay indicadores. Los Standard & Poor's, por ejemplo, te dicen dónde vas a invertir y te aseguran. Porque ni siquiera te dicen, bueno, ¿sabes qué? Si inviertes mal y pierdes, ya no hay problema. No, son contra todo riesgo. Y son en realidad riesgo cero. Son, de verdad, yo les digo así, pues estuve muy relacionado al inicio casi de la pandemia, estoy viendo algunos temas de seguros a nivel internacional, pero los indicadores como el Standard & Poor's son Jalisco Zapata. Yo lo llamaba así, mi jefe en aliados estratégicos, sí, aliados estratégicos, soluciones financieras, perdón, se reía cuando le decía, es que estos son productos Jalisco Zapata, si no gana, empata, nunca pierdes, de verdad. Pero, como decía un gran amigo de la universidad, me decía, esa es cuestión de gringos, pues, no nos corresponde tal vez a nosotros, ¿ok? Quiero ver cómo vamos, porque me extendió bastante. Fíjate lo que hace ocasionado Luis Salirrosa, o sea, salirnos bastante del tema, pero creo que productivamente, y más bien debo agradecerle porque nos has hecho expandir algunos conocimientos que pensaba que no los tenía en la cabeza, ¿ok? ¿Qué es el riesgo de mercado? El riesgo de mercado hace referencia a la probabilidad de que se produzca una pérdida de valor. Partamos por algo. Los riesgos son la posibilidad de pérdida de valor en algo. A partir de un crédito mal otorgado, a partir de un mal negocio con el tipo de cambio, a partir de que una tasa de interés fue muy elevada o muy corta que nos llevó a una pérdida, a partir de una mala reputación, el riesgo reputacional, por ejemplo. A partir de que se cayó el sistema y muchos clientes se fueron descontentos, ya es un riesgo y nos puede generar pérdidas. El riesgo de mercado hace referencia a la probabilidad de que se produzca una pérdida de valor de una cartera debido al cambio desfavorable en el valor de los factores de riesgo de mercado. El riesgo de mercado es como se denomina a la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún tipo de buen activo de la empresa. En concreto, se hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de valor de un activo asociado a la fluctuación y variaciones del mercado. Yo les digo algo, el mercado es un ente, es un organismo tan vivo, de verdad, tan vivo, y vivo no de viveza criolla, no, tan vivo, o sea, tan orgánico, que es muy, muy, muy sabio. Y cuando yo me refiero a mercado, me estoy refiriendo a que todo se termina acomodando en cuanto a precios, de acuerdo a cómo quien lo pida, cuánta gente lo pida o cuánta gente lo ofrezca. El mercado se acomoda siempre de acuerdo a las entidades que lo manejan, la oferta y la demanda. ¿Okay? Por ejemplo, el riesgo de una empresa mexicana, de que una empresa mexicana invierta en China y pueda perder dinero derivado de la divisa, es un riesgo de tipo de interés, por ejemplo. En realidad tiene que ver con tipo de cambio, que se engloba dentro del riesgo de mercado, por ejemplo. ¿Cuáles son los componentes del riesgo de mercado? ¿Okay? Cambio probable en el valor del portafolio como resultado de cambios en las tasas o cotizaciones del mercado. ¿Okay? Entonces dice, ¿cuáles son los componentes del riesgo de mercado? La incertidumbre, la volatilidad, la exposición, el delta gamma duración y el riesgo total medido a través del par. ¿Okay? Ayer explicábamos bastante concretamente el tema de la volatilidad, bastante concretamente el tema de esta métrica del VaR. ¿Okay? Porque la volatilidad va a tener que ver, primero, en cuestiones de mercado, referido a tasas de interés, referido a tipo de cambio, va a tener que ver esta volatilidad conforme a que si en un corto tiempo, y nos decía, por ejemplo, un estudioso de estos temas del comportamiento de
del ser humano en específico y como ser social de la gran masa, a que el mercado podría volverse esquizofrénico, loco, rayadísimo en un corto plazo, tomando posiciones que pueden llevar a fluctuaciones grandes y estas fluctuaciones se pueden llevar a pérdidas. ¿Ok? Hablábamos de las incertidumbres, que la incertidumbre es algo que no podemos medir. Qué miedo va a ser salir a esta hora, ¿no? Como todo está muy callado, no hay nada de gente, de repente puede haber un ladrón y me atrapa. Esa es una incertidumbre. ¿La puedes medir? No. Pero lo que sí puedes medir, mitigar, administrar, es el riesgo. Y cuando tú mitigas, administras, gestionas y mides el riesgo, lo puedes hacer que los efectos, que la severidad, uno de sus parámetros, se disminuyan. No existe riesgo cero, no existe, es por demás. Si alguien les viene a contar el cuento de que vamos caminando hacia el riesgo cero, les está contando el cuento más grande que la muralla de China. No existe riesgo cero. Lo que sí existe cero es la posibilidad de las pérdidas. Y al disminuir la pérdida también estaríamos disminuyendo los niveles de incertidumbre que se pueden generar al no saber lo que va a pasar a partir de tal o cual factor interno o externo. ¿Ok? Entonces ya tenemos que los componentes de riesgo de mercado existen. Es tal como si decir, en estas tres dimensiones de la medición y la gestión integral de riesgos, saber que existe, mitigarlo y prevenirlo. Las tres dimensiones. Sé que el riesgo está ahí, está ahí. Lo que tengo que trabajar es mitigar ese riesgo para que las pérdidas sean cada vez menores. Segunda dimensión, la mitigación. Y evitar cantar como Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra, en evitar que nos vuelva a suceder ese riesgo o que la pérdida que nos ocasionó inicialmente ese riesgo se vuelva a repetir. ¿Ok? Las tres dimensiones. He ahí el tema de los componentes del riesgo de mercado. Cuando hablamos de riesgo de mercado, hablamos del concepto general que engloba a otros riesgos, como por ejemplo el riesgo de variaciones de precio de mercancías, riesgo de variación de precio de acciones, riesgo en el tipo de cambio, en cambios en el tipo de interés, riesgo en las variaciones en el tipo de cambio de la divisa extranjera, riesgo de posicionamiento y aceptación del producto, oferta y demanda. En ese sentido, el riesgo de mercado recoge posibles circunstancias adversas y determinantes. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Y determinantes para la situación de una empresa. Cuando en el mundo empresarial hablamos de riesgo de mercado, se marcan 10 contingencias que de manera directa o indirecta afectan a las variables mercantiles y económicas de la venta y cotización de las empresas. ¿Ok? De la venta y cotización de las empresas. ¿Cómo se hace frente al riesgo de mercado? Yo creo que verlo directamente como tal es cómo se hace frente en general al tema de los riesgos, ¿ok? El origen es una reflexión que el retorno esperado depende solo del riesgo sistémico, es decir, que lo que tú esperas que tú puedas ganar a partir de una operación que implica riesgos diferentes, mercado, interés, tipo de cambio, crediticio, tengas que enfrentarlo para que todo el manejo sea sistémico. Si aparece esto, hacémoslo de acá. Si va a aparecer lo de acá, medimos de esta forma. Si está así, ¿me entiendes? Entonces, vamos a partir de instrumentos en el tema de mercado, como el manejo de los bonos, las acciones, los depósitos. Lo que pasa es que en el riesgo de mercado como tal, tienes la posibilidad de que tú puedes sopesar esos riesgos, el riesgo de la pérdida, a través de colocar productos subyacentes, como por ejemplo los derivados financieros. Si estás negociando con oro, trabaja con derivados de oro, que te impliquen un mismo valor, un valor similar en uno y el otro. Si pierdes en el uno, estás compensándolo con lo que ganas en el otro, por ejemplo. Y identificar exactamente los factores de riesgos que son las tasas de interés, las cotizaciones, el producto, el precio del producto y las tasas de cambio respecto al tema de negociar internacionalmente, por ejemplo. Y ese es que estás englobando el riesgo total de mercado. ¿Cómo se hace frente al riesgo de mercado? Dependiendo del tipo de riesgo de mercado que más puede afectar, pueden establecerse herramientas y elementos de contingencia para reducir los posibles daños de mercado por variaciones en el mismo. Por ejemplo, lo siguiente: si una empresa exporta al exterior, deberá establecer una herramienta de cobertura
ante la fluctuación del tipo de cambio de la moneda extranjera. Por ejemplo, seguros. Se establecen seguros que coberturan la posible pérdida ante que tú compres un dólar a tal precio y se venda a otro precio. O al revés, vendas un precio a tal cotización y lo compres a otra cotización. O si una empresa se instala en un país con alta inflación, deberá atender movimientos en una alta tasa de tipos de interés. Suponiendo que estamos en un mercado muy competitivo, deberemos establecer estrategias de posicionamiento, de marketing y promociones para intentar que el producto crezca y se mantenga entre las preferencias. ¿Por qué? Podemos encontrar que un mercado es atractivísimo. O sea, nosotros estamos en Perú y decimos, no sé, cualquier país se me ocurre, Guatemala, vamos a vender nuestro producto en Guatemala. Por ejemplo, un riesgo de mercado muy grande es el que tiene AGE, la embotelladora. ¿Han probado alguna vez la Big Cola? Les aseguro que muy poco tal vez. Primero porque recién se está viendo publicidad y propaganda de esa gaseosa acá en el Perú. Pero Big Cola está totalmente instaladísima, totalmente instalada en Centroamérica, casi ya en Norteamérica, México, ni qué decirlo, y gran parte de Estados Unidos. Totalmente posicionada. Entonces, pero ¿qué ha tenido que hacer AGE? Que a pesar de que ha podido expandirse hacia el extranjero, fuera del país, ha tenido que adecuarse a las normativas, a los precios, a las características propias de ese país. ¿Por qué? Porque tuvo que enfrentar los riesgos del mercado. Hoy en día es una gaseosa de verdad totalmente, que en algunos sitios ha desplazado inclusive a Pepsi y a Coca-Cola. De verdad. Y ustedes saben que AGE es un caso de estudio. Keila, ¿me estás hablando? ¿Me estás diciendo algo? ¿Estás con tu audio apagado? Ya estamos terminando ahorita la charla para continuarla de aquí a las 9 de la noche. En general, cuando hablamos del riesgo de mercado, hablamos de aquellas variables que se rigen específicamente en el mercado libre mediante oferta y demanda. Principalmente, siempre va a mandar la oferta y la demanda. Es decir, que no corresponden con decisiones políticas directamente, sino con la mera operatividad de la ley de la oferta y la demanda y que comúnmente tienen incidencia sobre las estrategias de venta y valoración de las empresas. Keila, ¿tendrás algo que decirnos de repente? Porque veo que está encendido tu audio como si quisieras decirnos algo, lo puedes escribir en el chat, si es que deseas. Nos vamos a quedar aquí, vamos a continuar a las 9 en punto de la noche. Continuamos con nuestra conferencia sobre el tema de riesgo mercado para nuestro curso de gestión integral de riesgos financieros. Por favor, lávense las manos, mantengan la distancia social. Creo que ya estamos ahorita en pleno toque de queda. Mañana domingo eviten salir, por favor. Eviten de la mejor forma el tener que salir. Nos vemos de aquí a las 9 en punto, por favor. Muchas gracias por estar aquí.